Mi Padre Celestial, te damos infinitas gracias que nos permites tener el privilegio, la bendición, Señor, de venir juntos a adorar tu nombre, Señor, teniendo la seguridad plena de que aquí estás tú con nosotros de manera especial, Señor. Tu presencia está aquí acompañándonos en torno a la adoración que te ofrecemos. Y te rogamos, Señor, que ahora que estamos en el momento, que entraremos en el momento de la exposición de tu palabra, del sermón, Señor, seas tú guiándome a mí y usándome a mí como un instrumento para la transformación de nuestros corazones, la edificación de nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Que tu Espíritu haga que lo que escuchemos de ella penetre en nuestras mentes, de modo que nos transforme, que, como dice el apóstol Pablo, contribuya a la renovación de nuestro entendimiento, Señor, de nuestras almas, de nuestras mentes, para que así podamos ofrecerte lo mejor de nuestro culto. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, te damos por recibirnos en gracia en tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, por esta, tu palabra que estudiaremos ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como iglesia local y como cristianos en particular, cada uno de nosotros solemos continuamente preocuparnos por refinar, por mejorar cuidadosamente nuestra doctrina, o al menos, deberíamos preocuparnos por eso, para que podamos sostener nuestras convicciones de manera más clara, de la manera más clara posible. Y así sabemos que hacer esto es bueno, es decir, que educarnos en teología, educarnos en exégesis, educarnos, incluso los que tenemos la oportunidad de enseñar, en mejorar nuestra capacidad oratoria, educarnos en cualquiera de las cosas que contribuyen a explicar lo que creemos de mejor manera y, por otro lado, a solidificar nuestro conocimiento de la doctrina, son todas cosas buenas, porque como hijos de Dios, como cristianos, estamos llamados a estar siempre, como diría Pedro, siempre preparados para dar respuestas a las objeciones de los contradictores de la fe y defender así nuestra fe ante los enemigos de Dios, defender así la palabra de Dios. Por ejemplo, en este sentir, en esta idea de prepararse con ahínco, en el famoso texto de John Wesley, llamado Un discurso a los clérigos, él recomienda a sus hermanos, particularmente a los que están interesados en la labor pastoral, por eso se llama así, Un discurso a los clérigos, les recomienda algunas cosas que él consideraba relevantes para el ejercicio del ministerio pastoral. John Wesley menciona cosas como el conocimiento de la lógica formal, para, decía él, comprender las cosas correctamente, juzgar con la verdad y razonar en forma convincente. También recomienda conocimiento de la matemática, específicamente, diría él, de la geometría, para dar claridad de la comprensión y el hábito de pensar cuidadosamente examinando el conjunto, que es una cualidad que desarrolla el matemático, ¿no? Pensar cuidadosamente. Dice Wesley que también le es útil al ministro conocer acerca de los padres de la iglesia, que eran los más cercanos comentaristas, porque estaban más cerca de los eventos que nosotros. También decía que le era importante al ministro conocer de filosofía, de la filosofía natural, porque, dice, con su ayuda puede comprender y en algunas ocasiones explicar a otros cómo las cosas invisibles de Dios son vistas desde la creación del mundo. En fin, Wesley no es que estuviera haciendo una lista adicional de requisitos para el pastorado aparte de la que ya mencionan las Escrituras. Más bien, él lo que está mostrando aquí es una idea, que por cierto la explica en su discurso, pero no lo leeré. La idea aplica no solo para el pastor, sino para cualquier creyente. Es que todo aquello que sea verdadero y que sea útil y que podamos aprender y para lo cual tengamos oportunidad de aprender, entonces nos conviene aprenderlo para servir al Señor con mayor excelencia cada vez.
Wesley decía, seguramente no todos tendrán la oportunidad de estudiar todas estas cosas, y eso está bien. Pero aquel que la tenga y no lo haga es negligente, porque le da a Dios un servicio menor que el que sabe que podría darle. Le da a Dios un servicio menor que el que tiene disponible a su mano. Es decir, es perezoso con lo que puede hacer. Entonces la idea no es, por supuesto, que todo predicador sea un absoluto erudito. La idea es importante que todos, y particularmente los que se dedican a la enseñanza pública de la palabra, se preparen lo mejor que puedan para exponerla y estar hábilmente preparados para dar cualquier respuesta ante cualquier pregunta. Aún así, hermanos, aún con todas estas recomendaciones que menciona John Wesley, que son buenas, ¿qué sería de un cristiano que conociera un poco de todas estas cosas, de filosofía, de lógica, de matemática, de lo que sea útil, pero que conociera muy poco o nada de las Escrituras? ¿Qué sería de un cristiano que haya alcanzado erudición en todos los temas de las ciencias naturales y sociales, pero que fuera un ignorante de las Escrituras? Es decir, de lo que ellas demandan y de lo que ellas enseñan. No que no la conozcan, porque mucha gente conoce las Escrituras en términos superficiales. Conoce versos, incluso de memoria y todo eso. Y a veces lo repiten, y a veces inventan. A veces, como dice la Biblia, inventan algo. Y la Biblia no dice eso. Mucha gente conoce las Escrituras en un sentido superficial, pero ¿qué sería un cristiano que, siendo un erudito en muchas otras cosas, no conoce las Escrituras minuciosamente? No las ha probado, manejado, tocado continuamente. Está perdido. Si alguno de nosotros fuera así, entonces, así como dice Pablo del que decía él tiene lenguas pero no tiene amor, podríamos decir nosotros lo mismo. Seríamos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si alguno de nosotros dominara con excelencia todas las profundidades del conocimiento humano, pero permaneciera ignorante de las Escrituras, seríamos así, como el metal que resuena, címbalo que retiñe. O sea, haríamos mucho ruido, llamaríamos la atención, seguramente, pero no tendríamos sustancia viva dentro de lo que decimos. Nuestras palabras podrían tener ciertas utilidades temporales, inmediatas, podrían ser fascinantes, pero serían inertes, incapaces de dar vida. Porque lo único capaz de dar vida es el conocimiento divino. El conocimiento, entonces, hermanos, todo conocimiento verdadero, por supuesto, para ser conocimiento, es un regalo magnífico del Señor. Entender la naturaleza, contemplar la música, disfrutar de las demostraciones de la matemática que son inequívocas. Cuando el matemático demuestra algo, lo demuestra verdaderamente. Es incontrovertible. Disfrutar de esas cosas puede resultar fascinante. Todas esas cosas son buenas, son bellas, todas las ha dado Dios, todas las ha preparado el Señor para nosotros y para que el hombre entretenga su mente en buscarlas. Y sin ninguna duda, a esas cosas incluso nos encomendó el Señor, a la grandeza de controlar el mundo, cuando Él dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. El Señor nos puso tantos misterios allí frente a nosotros para que pudiéramos descubrirlos. Pero si a todo esto no se le añade el conocimiento de Él, el conocimiento del Señor, entonces todo esto, que es bello, que es fascinante y que es bueno, termina siendo para nosotros vano. Es decir, que no producirá ningún efecto duradero, porque conducirá a la lamentación y a lo absurdo. Por eso, hombres que probablemente eran muy inteligentes, como Albert Camus, el escritor, el novelista, o Sartre, también escritor, ambos filósofos adscritos a la escuela de pensamiento conocida como el existencialismo, pero particularmente en sus corrientes, abocados a la idea de que la vida no tiene sentido. Hombres que claramente tenían mentes prodigiosas y conocían muchas más cosas que sus propias disciplinas. Seguramente eran buenos literatos y todo esto,
pero como hombres muy inteligentes, seguro estudiaban muchas otras cosas, pero habían llegado a la conclusión del absurdo de la vida. ¿Por qué? Porque ellos negaban que hubiera un Dios. Y ciertamente, si no hay Dios, la vida es absurda. Ahora sabemos que hay Dios, pero habiendo Dios, para aquellos que viven como si no hubiera, la vida es absurda. La vida no tiene propósito. Es lamentable. No tiene ninguna razón por la cual nos incitemos verdadera y significativamente a luchar por algo. Estos hombres escépticos sí dirán, da igual por el bienestar que percibimos, por mi familia, por esto, por aquello. Pero en realidad, si no hay Dios, no hay nada que significativamente me incline a luchar por nada. Entonces, si yo adquiero todo el conocimiento humano, pero no tengo el conocimiento de las cosas de Dios, nada tengo. Estoy conducido inevitablemente a la lamentación y al absurdo, como pensaban estos hombres. Entonces, ¿para qué quiere un hombre dominar los mares, conocer los secretos de las estrellas, calcular el ritmo de crecimiento del universo? Tantas cosas que sabemos que la ciencia siempre está haciendo, que hay gente que no descansa para descubrirlas, y eso está bien. ¿Para qué nos sirve determinar cuántos átomos hay en el cosmos observable, si aún con todo ello perderemos nuestra vida? Recordarán que esta forma en que yo me refiero adrede se parece a como Jesús dice, claro, guardando las distancias del conocimiento de las personas de esa época, hace una referencia un poco menor, que tiene que ver con las riquezas, de que le sirve a un hombre tenerlo todo y perder su alma. Entonces, con todo ello, con el conocimiento que se puede adquirir, perdería su vida precisamente por falta de conocimiento. La falta del conocimiento, particularmente y únicamente la falta del conocimiento de Dios, es mortal. Uno puede ser ignorante en todas las demás cosas de la vida, pero no ignorante en las cosas del Señor, porque eso nos mata. Nosotros podemos añadir cualquier cantidad de conocimiento y nada de eso nos dará vida y nos dará bienestar, sino solamente un único conocimiento que al añadirlo hace toda la diferencia, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a propósito del reciente aniversario de la Reforma Protestante y en virtud de la bandera de la Reforma, es decir, la sola Escritura, nuestro sermón de hoy es: de la palabra de Dios viviremos. Esta idea, en mi opinión, resulta de la aplicación del principio de la sola Escritura a nuestras vidas, más allá de verlo como un principio hermenéutico, como un pilar de nuestra teología, como en nuestras vidas decir que estamos convencidos de la sola Escritura puede ser significativo. ¿En qué nos beneficia? Además de académicamente, además de interpretativamente. ¿De qué nos ayuda? En este sermón, hermanos, no expondré ningún pasaje particular, más bien quiero ver un panorama general de este asunto, de las Escrituras, a lo largo de la Biblia. Sin embargo, tendré como punto de partida el texto que está en Deuteronomio 8, del 1 al 10, porque allí se refleja con bastante profundidad todas las ideas que yo quiero desarrollar en ese pequeño evento. Deuteronomio 8, del 1 al 10, leo para ustedes. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, y esta es la consigna del día de hoy, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Quiero dar, por supuesto, hermanos, algún contexto general de este pasaje para luego añadir otras ideas. Sabemos que Israel esto lo escuchó antes, un tiempo razonable antes de entrar a la tierra prometida. Moisés, viejo y preocupado por su pueblo, preocupado porque el pueblo preparara bien sus corazones para recibir la tierra que le había prometido, dice todo lo que dice en el libro de Deuteronomio. Les recuerda la ley, les recuerda su historia, les recuerda a Israel que anduvo a través de las distintas penurias en su paso por el desierto. Algunas veces Israel fue castigado y otras veces fue bendecido de una manera, por supuesto, que no merecía. Todo para mostrar la grandeza del Señor. Sin embargo, en medio de todo, y es algo relevante en lo que Él les dice, el Señor nunca los abandonó. Siempre los sostuvo. Llegó a castigarlos, pero nunca los abandonó. Cuando Moisés, recordarán, subió a recibir las tablas del pacto, las tablas de la ley, que hizo el pueblo mientras no estaba él. Adoró un ídolo hecho de oro, un becerro de oro. Pero el Señor, aunque los castigó en ese momento, aún así permaneció fiel, no rompió su pacto con Israel. Entonces, en las Escrituras siempre se ha establecido consistentemente esta idea, esta distinción clara entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Una es la fidelidad de Dios y una es la fidelidad de los hombres. Uno es el conocimiento de Dios y otro es el conocimiento de los hombres, del que hablábamos hace un momento. La distancia de la excelencia de las cosas de Dios con respecto de la excelencia de las cosas de los hombres, es decir, lo mejor de Dios versus lo mejor de los hombres, está separado de manera inestimable. Pues Dios es aquello más grande de todo lo grande en que pudiera pensarse. Es infinito, es perfecto, es inescrutable. Para que pueda yo parafrasear un poco a San Anselmo en su argumento ontológico, Dios, si hay algo grande en lo que yo puedo pensar, y no hay nada más grande que eso, pues eso se concentra en Dios. Entonces la distancia entre Él y nosotros es infinita, pero al mismo tiempo se ha acercado. Tenemos su palabra, que es la forma más cercana que Dios ha tenido para estar junto a nosotros. Su palabra escrita como testigo fiel, la Biblia, y su palabra encarnada que caminó, murió y resucitó por nosotros, Cristo. Sin embargo, aún teniendo esta gran distancia entre Dios y nosotros, entre su mente y la nuestra, el Señor nos enseña como niños, porque para Él, delante de Él y de toda su perfección, somos así, como si fuéramos niños. Nos compara de esa manera las cosas naturales con las cosas celestiales, para que aprendamos con facilidad, porque las cosas celestiales no las vemos, no las podemos entender. Nos da ejemplos que sí vemos y entendemos de acá. Y así hizo con el pueblo de Israel en este texto de Deuteronomio, y así ha escrito para nosotros hoy. El hombre sin Dios, y en este caso Israel lo tenía totalmente claro después de las múltiples veces que Dios los castigó en el desierto, el hombre sin Dios
lo único que puede cosechar para sí es muerte. Pero el hombre con Dios, diría Pablo, siembra corrupción y cosecha incorrupción. Siembra este cuerpo maldito y cosecha cuerpo vivificado, glorificado, perfecto, eterno, no por su poder, sino por Dios. Entonces, Dios les recuerda al pueblo que cuando peligraban de morir por hambre, Él los sustentó con maná y añade, comida que no conocías tú ni tus padres. Los alimentó con algo, y esta era la idea de lo que les decía, que ellos no lo conocían, con algo que iba más allá del alcance de cualquier hombre. Por eso Dios utiliza esta analogía pedagógica, el sustento del cuerpo, con respecto del sustento del alma. Tomó ocasión de la comida del cuerpo para hablar de la comida del alma. ¿Recuerdan que Cristo se compara con el maná? El maná es tipo de Cristo como dador de vida. Así como el maná sustentó al pueblo, Cristo sustenta nuestras almas, no solo nuestros cuerpos. Sin embargo, el Señor utiliza este ejemplo natural, material, que es la comida, pero luego no sigue hablando de eso, sino que le quiere mostrar al pueblo cuál es la idea detrás de eso. Ya no continúa hablando del cuerpo, sino de la vida en general, porque la vida es más que el cuerpo. Y así les dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El maná, por supuesto, no salió de la boca de Jehová, era una cosa material. En principio, Dios no tiene boca, sino que esta es la idea que le plantea Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo, es que el sustento, ya sea maná, ya sea el Espíritu Santo, ya sea la gracia, todo lo que sostiene al hombre proviene del Señor. Y en ese sentido sale de su boca. ¿Qué hay más íntimo, hermanos, que se haga público que las palabras verdaderas? ¿Quién puede tener acceso a mi mente, a mis pensamientos? Humanamente hablando, sabemos que Dios, pero saquémoslo de la ecuación. Nadie tiene acceso a mis pensamientos. Mis pensamientos son lo más íntimo que yo tengo. Pero cuando yo hablo, es decir, expongo materialmente lo que pienso, cuando hablo verdad, entonces de eso que es lo más íntimo, lo hago público para que me conozcan. En ese sentido, habla Jehová de lo que sale de su boca. Conocemos a Jehová en lo íntimo cuando escuchamos lo que sale de su boca. Porque de otra manera, si no fuera porque Él quiere, no lo podríamos conocer. Conocemos cuando escuchamos lo que sale de su boca, su voluntad, sus bendiciones, y eso es su sustento para nosotros. El aliento que nos vivifica es todo lo que Él dice. Es el aire del cual si no respiramos, moriríamos. Y por eso dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No basta con saber de Él, sino con conocerlo. Y conocerlo es guardar lo que Él dice, escuchar su voz, atender a su voz. Yo puedo tener comida frente a mí y no comerla. Y si no la como, ella no me beneficiará. Así como puedo saber que Dios ha dicho algo y no escucharlo, no atender a lo que ha dicho. Y por lo tanto no me beneficiaré de aquello que podría darme vida, porque no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Comencé, hermanos, hablando acerca del conocimiento y cómo hay conocimiento que, aunque es bueno y es fascinante, hay otro que además de ser bueno y fascinante, es trascendente y que nos da vida. Y ese es el conocimiento de las Escrituras. Así también, para seguir con la analogía que utiliza el mismo Dios en Deuteronomio, hay una buena comida y hay una buena bebida. Toda la que sustenta nuestros cuerpos mortales, la comida que llevo a mi boca me sustenta, pero que, siendo buena,
no me sacia para siempre, no me sostiene para siempre ni perfectamente. De este modo hay también una comida que sacia para siempre y que sostiene más que el cuerpo. Sabrán, porque este es el hilo de nuestra reflexión de hoy, esta comida es la palabra de Dios. Y esta es la idea, para terminar el contexto de Deuteronomio, que transmitía Moisés allí. Que cualquier bien que nosotros podamos tener, cualquier cosa buena, si no se le añade el mayor de todos los bienes, que es el conocimiento de Dios, acarreará decepción. Si ellos entraban a esta tierra prometida, de la cual fluye leche y miel, en la cual no comerían pan con escasez, dice él, en la cual sería tierra de hierro y de cobre, que esto significaba, claro, abundancia, dinero, en la cual podrían asentarse y ya no caminar más en el desierto. Si ellos entraban en esa tierra, pero no se alimentaban de la comida que viene de Dios, que es su palabra, que es seguir su voluntad, ellos igualmente morirían. Entonces ellos podrían cosechar todo el bien de este mundo, pero sin el bien, que es el bien de Dios, sin el bien mayor, que es el conocimiento suyo, no podrían vivir. De modo, hermanos, que ahora mencionaré algunas formas en que nosotros podemos vivir de la palabra, en que la palabra nos alimenta. Y esto me conduce, por supuesto, a mi primer epígrafe. La palabra nos alimenta en la soledad y en el ayuno. Quiero leer para ustedes el pequeño relato de la tentación, no todo, que se menciona en Mateo 4, del 1 al 4. Mateo 4, del 1 al 4 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó el texto de Deuteronomio que leímos hace un momento. Hermanos, en este pequeño relato, la idea del ayuno es una muy buena analogía de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad. Porque el ayuno nos recuerda que por mucho que nos fortalezcamos, somos débiles. ¿Cuánto puede alguno de ustedes ayunar? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Suponga que 4 días. Es más, atrévase a pensar que 40 días, no importa. Llegará el día en que tendrá hambre, en que recordará, mediante la necesidad de su débil cuerpo, que usted es frágil y necesitado. Y cuando te acontece esa debilidad, cuando te das cuenta de lo vulnerable que eres, el peligro está cerca. Y algunas veces tendremos junto a nosotros personas que nos ayuden. Un restaurante cerca, una comida cerca, si quieren utilizar el ejemplo del ayuno. Pero otras veces, y qué difícil situación es, cuando teniendo estas dos cosas juntas, el ayuno y la soledad, es decir, la debilidad y la falta de ayuda, estamos indispuestos, estamos sin preparación para soportarlas. Entonces, hermanos, esta idea del ayuno y la falta de ayuda, de la falta de una comida cercana para deshacernos de él, para saciar nuestra hambre, es fácil de trasladar a nuestra vida espiritual. Hay muchas situaciones que nos pueden inclinar al pecado y en donde, estando inclinados, no tenemos a nadie que nos detenga, que nos diga cuidado con lo que haces. Un hombre solo por mucho tiempo puede convencerse de que merece satisfacer los deseos de su carne y decirse, bueno, después de todo, tengo esas necesidades. Se dice a sí mismo que lo necesita y se justifica en su pecado. Un hombre hambriento puede verse tentado a robar pan
Un hombre infiel puede verse tentado a engañar. Un hombre mediocre puede verse tentado a codiciar. Y así muchas cosas más, de las cuales, cuando estamos solos y desprovistos de alguien que nos ayude, que nos detenga nuestra mano antes de tomar lo que no es nuestro, antes de hacer lo que no debemos, en esa situación se describe perfectamente el ejemplo que quiero darles con que la Biblia, con que la palabra nos sustenta en la soledad, en el ayuno, en la debilidad. Esa situación está perfectamente plasmada en la tentación y se ejemplifica a través del ejemplo de Cristo, cómo el estar llenos de la palabra de Dios como nuestro principal alimento nos sostiene. Cristo, en ese momento de debilidad, en su humillación por la encarnación, en ese momento en que sintió hambre, en ese momento en que fue tentado a hacer lo que no debía, tuvo como sustento su conocimiento de la palabra. Nadie puede decir que vino a él algo sobrenatural para detenerlo, ningún ángel vino para decirle cuidado, no lo hagas, sino que su conocimiento de la palabra, en términos humanos, fue lo que lo detuvo de hacer el mal. Aquello que nos sostiene para no caer en lo que no deberíamos caer es la palabra de Dios. Y en ese sentido, entonces, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. En ese sentido, la palabra nos alimenta. Nos alimenta dándonos esta reserva para cuando estemos débiles y solos y ante las tentaciones podamos recordar: esto no agrada a Dios. El Señor ha dicho: no codiciarás, no matarás, no adulterarás. La palabra nos alimenta porque nos dispone a hacer lo que sin el conocimiento de ella difícilmente podríamos hacer. Y Jesús mismo fue ejemplo de eso. Entonces, hermanos, si como iglesia no nos alimentamos de la palabra con hambre, con avidez, estaremos débiles ante la prueba cuando ésta venga, débiles ante la tentación. Si como individuos, además, no solo como cuerpo, sino como individuo, no nos alimentamos, ¿qué pasará con nosotros cuando no tengamos un hermano junto a nosotros para decirnos: no hagas esto, no hagas aquello, que no nos convenza de no pecar? ¿Quién te detendrá si no es el conocimiento de la palabra? Algunos dirán: el Espíritu. Sí, claro, el Espíritu informa nuestras mentes, pero ¿qué informará si tu mente está vacía de ese conocimiento? Dirás tú: bueno, es que el Espíritu traerá a mí su palabra. ¿Qué traerá? ¿De dónde la traerá? Si no tienes nada de ella en tu corazón. ¿Qué te recordará si no hay nada que recordar? Nosotros confiamos, sí, en el Espíritu, pero el medio para conocer la voluntad perfecta de Dios es su palabra. Y si la conocemos en el bienestar, cuando venga el momento difícil estaremos preparados, estaremos confortados. El Espíritu la usará con toda seguridad para recordarnos qué es lo que nos conviene y qué no. Entonces, hermanos, de todo podemos ayunar, de todo podemos apartarnos para estar solos, menos de la palabra de Dios. Porque si de ella nos apartamos, realmente nos matará el hambre. No habrá nada, ninguna otra cosa que pueda satisfacernos. Ahora, para la vida, como dije, hay más que sustento del cuerpo. La vida también es crecimiento y perfeccionamiento. Entonces hay otra manera en que viviremos de la palabra de Dios, que mencionaré en el siguiente epígrafe. La palabra de Dios perfecciona nuestros sentidos. Leeré dos textos. Primero, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Salmos 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Entonces, hermanos, así como su palabra nos sostiene en la debilidad, nos perfecciona también para fortalecernos. Una vez, volviendo a las analogías de la comida, una vez cuando uno ya ha resuelto su problema de la comida diaria, el problema de no morir de hambre, suele ser bueno que ahora uno trate de resolver el problema de consumir lo mejor que se pueda consumir, mejorar la calidad de lo que comemos y de nuestros hábitos en general, qué comemos, cuánto comemos, cómo comemos y cualquier otro hábito de cultivo, de cuidado del cuerpo. Cuando solucionamos lo más necesario, por lo general añadimos cosas que no son necesarias para vivir, pero que mejoran nuestra vida, son importantes para la salud. Es decir, alguien puede vivir solo comiendo comida chatarra, vivirá una vida probablemente no tan larga y probablemente, si fuese larga, no tan placentera. Vivirá enfermo, vivirá con problemas. Pero puede optar por vivir de otra manera. Viviendo ya, entonces perfeccionarse, vivir mejor, con mayor calidad. Así como en el cuerpo pasa esto, también pasa con nuestras mentes. Hay un conocimiento necesario, mínimo de la palabra, que es bueno, que nos sustenta, ya lo hemos dicho. Hay cosas que son evidentes, que podríamos entender como niños, sin embargo, no siempre nosotros como cristianos, no siempre podemos ser niños. Y así entonces, no basta solamente con memorizar las Escrituras en este verso y en aquel verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O de tal manera amó Dios al mundo. Son todas estas cosas buenas. De hecho, la memorización es buena. Yo no creo que es obligatoria, pero es buena. Pero no basta esto, que puede, por supuesto, ayudarnos. Y de hecho, el conocimiento simple de las Escrituras es suficiente para salvar nuestras almas, pero no es suficiente para crecer, sino que se necesita el conocimiento profundo de las Escrituras. Estar preparados para las cuestiones simples es fácil, como no adulterar, no robar, no asesinar, todo el mundo entiende eso bien. Pero también vivimos de la palabra más profundamente. Debemos perfeccionar nuestras mentes en la comprensión adecuada y minuciosa de las Escrituras, adquiriendo de las Escrituras el conocimiento necesario para que este perfeccionamiento de nuestras mentes entonces impacte todas las facetas de nuestra vida. Debemos pensar bíblicamente y hacer de esta forma de pensar un hábito como el de vestirse cada día. Por eso es muy común, hermanos, ver cristianos que probablemente siendo verdaderamente cristianos, viven dudosamente como cristianos, porque son inmaduros. Piensan que la Biblia y que la cosmovisión cristiana aplican en unas áreas de la vida, pero en otras no. Que no tiene nada para decir Dios en la música que escucho, o que bailo, o en los libros que leo, o en las películas que veo, o en las series. Dios no tiene nada para decir sobre esas cosas. O en mis opiniones sobre mis ideas políticas, sobre asuntos, no sé, de ética, sobre el aborto, sobre la medicina, sobre tantas cosas. Por eso hay cristianos que viven, siendo verdaderos cristianos, con pensamientos contradictorios, con la propia fe que profesan y que seguramente por la cual son salvados, pero porque aún beben leche, aún no se han sumergido en las Escrituras, aún comen solo para vivir, pero no para ser fuertes, rápidos y hábiles, aún comen solo para no morir de inanición. Pero debemos buscar más. En este sentido, las palabras de Pablo a Timoteo y del Salmo es que nos muestra que de nosotros, débiles y limitados, Dios puede hacer hombres y mujeres poderosos en su palabra. La ley de Jehová hace sabio al sencillo, dice el Salmo, sabios en las cosas del Señor, para que no sean fácilmente engañados y para que tengan una disposición santa ante cualquier problema que se les presente, no solamente de tipo doctrinal, sino que puedan tener mentes preparadas
mentes como la mente del Señor. No basta entonces, hermanos, con comer tan solo un poco para no morir, pero andar anémico por la vida, como niños, dice Pablo, sino que es necesario pensar de las cosas, de todas las cosas, a través de los lentes de las Escrituras. Y para ello hay que conocer las Escrituras, escudriñarlas profundamente. Imagínense si Jesús le dijo a hombres eruditos de las Escrituras escudriñar las Escrituras, porque no captaban lo que tenían frente a él. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Pablo dice de nosotros, hermanos, que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente de Cristo? Dice Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sinceramente ya quisiéramos vivir sintiendo eso de verdad. Lo sabemos, hemos sido conquistados por Cristo y habita en nosotros el Espíritu Santo, pero no vivimos realmente como si tuviéramos la mente de Cristo. Deberíamos procurarlo, deberíamos vivir esa experiencia plenamente. Por otro lado, hermanos, y como último punto, a la buena comida basta con echarle un poco de veneno para que sea mala comida. Así, a la verdad de la palabra de Dios debe protegérsele de añadirle cualquier cosa que la contravenga, que la suplante. Y con esto voy al siguiente y último epígrafe. La palabra está justamente aderezada. La palabra está justamente aderezada. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el contexto de los que decían que había que consultar a divinos y todo eso, Isaías dice, no hace falta ninguna otra fuente. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hechos 17:11 menciona a los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas dos referencias nos recuerdan del cuidado serio que debemos tener con las cosas del Señor. Por cierto, es el corazón mismo de la sola Escritura lo que podemos ver aquí. Tanto Isaías, que advierte sobre los que consultan a muertos o a brujos o cualquier otra cosa que no sea Dios, como Pablo, que felicita a quienes examinan diligentemente las Escrituras, nos indican lo mismo, que no hay nada que sazone más deliciosamente la comida de la palabra de Dios que la Escritura misma, que es la comida que sacia plenamente. No hace falta ningún otro aderezo a la comida del alma, sino la Escritura misma, que es suficientemente deliciosa y satisfactoria. Entonces, este es otro asunto al que debemos prestar mucha atención. En la vida de la iglesia siempre sucederán, hermanos, entre iglesias distintas y a veces dentro de una misma iglesia, discrepancias. Algunas discrepancias serán más serias que otras, algunas insignificantes, algunas muy importantes. Pero en todas debemos tener como árbitro final a las Escrituras. Y las convicciones que adquiramos, por las cuales sostengamos fuertemente alguna convicción, deben ser justamente adquiridas con cuidado desde las Escrituras. La Biblia no necesita, como dije, ser sazonada ni por concilios, que son importantes, ni por pastores, que son dados por Dios, ni por maestros, que son instruidos también por el Espíritu Santo, ni por santos de los padres de la iglesia. No, la Biblia no necesita ser sazonada por comentarios o añadiduras de hombres, aunque todas estas cosas son buenas, como se les suele llamar a la tradición y a los concilios, son testigos fieles de las Escrituras. Pero las Escrituras no necesitan de ellas. Estas cosas son buenas y enriquecen al pueblo de Dios, y para eso mismo han sido dadas, pero solo la Escritura puede reclamar para sí misma autoridad infalible.
Así nosotros, como hombres falibles, no podemos hacer nada más que encomendarnos al Espíritu Santo cuando estudiamos las Escrituras y hacer nuestros más sinceros y poderosos esfuerzos para entender con justicia la palabra del Señor y dejarnos en las manos del Señor. No debemos entonces, hermanos, dejarnos fascinar por interpretaciones novedosas o disruptivas, ni por oradores elocuentes, sino que la Iglesia se sostiene únicamente por la mediación del Espíritu Santo, y la Escritura nos alimenta suficientemente y además eficazmente solo en ella misma. Todo lo demás, concilios, maestros, comentarios, todo lo demás se subordina, se somete a las Escrituras y nada está sobre ella. Eso nos distingue a nosotros con muchas otras confesiones cristianas. No hay nada sobre las Escrituras. La Escritura está sobre el altar de la Iglesia. No porque tengamos alguna perspectiva supersticiosa del libro. Por ejemplo, yo no suelo leer de algún libro físico. Yo leo la Biblia acá en la tablet o en el celular o donde sea. No tenemos ninguna perspectiva supersticiosa sobre el material, sobre las letras, no. Nosotros honramos las Escrituras como la idea que representan. La Escritura es la palabra de Dios. Su contenido es para nosotros normativo, su contenido para nosotros es vinculante. Cristo da vida, ¿cómo la da? A través de su conocimiento. ¿Y de dónde viene? De las Escrituras. Entonces la palabra nos sustenta y debemos guardarnos de no mezclar tan deliciosa comida con el veneno que puede venir oculto en las tradiciones de este mundo o de los hombres que injustamente añaden lo que no conviene y ocultan la verdad o la oscurecen. Porque un conocimiento oscurecido de la verdad puede llevar a la muerte a alguien que ingenuamente lo adquiera como si fuera cierto. Así como el veneno en el plato puede matar al que come, aunque éste ni se haya dado cuenta de que estaba allí. Por eso Jesús decía: no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los otros. El hombre que enseña falsamente las Escrituras y que con medias tintas de verdades enseña la mentira, no solo acarrea muerte y condenación para sí, sino que acarreará muerte y condenación para quien recibe de esto y no distingue el veneno de la comida. Quiero concluir, hermanos, con algunos comentarios a las palabras del Señor Jesús, Dios Hijo. Considero que estos dos textos que leeré son bastante oportunos para la reflexión de hoy. En primer lugar, Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Y Juan 6:63 dice, también palabras de Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Estas palabras nos recuerdan dos cosas importantes. Por un lado, que las Escrituras, es decir, la palabra de Dios, son vida para nosotros y por ellas viviremos, como reza el título de nuestro sermón. Y en segundo lugar, que las Escrituras son vida nada más y nada menos porque nos revelan a Cristo, el autor y consumador de la vida. Por eso en ellas hay vida. Y si no fuera por eso, no tendrían vida. Si se nos ocultara lo que dice de Cristo la Biblia y armáramos una nueva edición de la Biblia sin la referencia a Cristo, entonces serían inertes también. No podrían dar vida. Para nosotros, hermanos, la idea de la sola Escritura no es un principio superficial, como hemos visto. Es una forma de encapsular la idea cristiana de la superioridad del conocimiento de las Escrituras
sobre cualquier otro tipo de conocimiento y de la autoridad de las Escrituras sobre cualquier otro tipo de autoridad, porque en las Escrituras se ha consignado materialmente lo que es inmaterial, la palabra de Dios, que sabemos no son solo palabras, no son solo letras, la voluntad de Dios para los hombres y el conocimiento de Cristo, todas cosas que se concentran no en una idea, sino en una persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en la única en que tenemos vida, en el único en el que tenemos perdón y remisión de pecados, liberación de la condenación y salvación para siempre, bienaventuranza eterna junto a Dios. Las Escrituras dan vida porque Cristo da vida y ellas son testimonio de Cristo. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos das vida. Nos das vida, además, usando un medio débil como es la Escritura, Señor. El hecho de escribir, quiero decir. Tú te comunicaste a nosotros en lenguaje humano para que podamos entender, Señor. Porque ¿quién puede comprender tu mente? Nadie, Señor. Pero te plació revelarte con balbuceos para que podamos entender como niños. Y te plació, Señor, consignar materialmente en la Biblia tu voluntad para nosotros. Te plació consignar, Señor, materialmente la historia del hombre para que reconociera su necesidad de salvación, su estado de corrupción, Señor, su necesidad de Cristo. Y conociéndolo, pudieran acercarse a Cristo en fe, en arrepentimiento de su incredulidad y mediante Cristo tener libre acceso al trono de la gracia para vivir para siempre contigo en la eternidad, Señor. Porque sabemos que sin esta fe en Cristo, sin este acceso a la gracia, estamos en lamentable estado, condenados para siempre. Pero en ti, Señor, libremente hemos recibido la salvación eterna, sin mancha y perfecta. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.